La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo, sí, aquí en vivo, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya lo saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a alguna que otro lugar del interior del país, ya saben, estamos en la competencia con los autos de lujo que seguramente hacen su agosto vendiendo en diciembre todas sus existencias, pero también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional, incluso al extranjero, gracias a Internet, en donde ustedes pueden sintonizarlo donde quiera que se encuentren y haya señal de Internet, en la página www.radioformula.com.mx. Sean ustedes bienvenidos, como siempre, a este programa que gracias precisamente al favor, a la benevolencia, al apoyo, a la preferencia de ustedes, es el más escuchado de la radio en México los sábados de 4 a 5 de la tarde. Galardón que se debe precisamente a la amabilidad de todos ustedes. Ya saben también que tenemos para comunicarnos varias vías que ustedes ya conocen, el correo villalpandohistoriador@gmail.com, así como la página de Facebook Villalpando y la Historia. Rápidamente, porque hoy es el tradicional programa que ya establecimos aquí hace 5 o 6 años, creo que ya vamos en el sexto año, de platicar mis atrevidas sugerencias de lo que ustedes pueden autorregalarse, regalar o pedir de regalo, porque cada uno de estos tres actos son diferentes. Regalarse uno mismo un libro es algo maravilloso porque lo vamos a conservar toda la vida y lo vamos a apreciar, lo podemos leer y releer las veces que queramos. Regalar un libro, por supuesto, es símbolo de distinción, pero pedir un libro de regalo es símbolo de inteligencia. Chamacos, esto es importante que lo tomen en cuenta. Fíjense, los libros no requieren baterías, no requieren conectarse a la luz eléctrica, no requieren de nada. Simple y sencillamente basta tomarlo, abrirlo, hojearlo y adelante a disfrutarlo. Así que rápidamente le agradezco muchísimo, primero a María de la Cruz Bailón, por supuesto, como siempre, a mi querido amigo Hugo Pimentel y su señora esposa Ángeles, a los cuales saludo con mucho gusto, pero además saludo de parte de su propio hijo Hugo, que me ha pedido que lo salude a ustedes directamente esta tarde de hoy. Se lo agradezco infinitamente, como siempre. También le agradezco a David La, que nos escucha, fíjense, en Dresden, en Alemania, nos están escuchando en vivo ahorita. David La, muchas gracias. Lo mismo que en Paramount, California, Víctor Torres Nuevo también nos está escuchando, cosa que le agradezco muchísimo. Don Ignacio Barreras Hernández también está presente. Rafita Barrios, como siempre, nos saluda, muchas gracias. Desde Zumpango, Pedro Rodríguez y toda la familia Rodríguez Arredondo nos están escuchando también. René Moeno también, muy amable, gracias, se lo aprecio enormemente. Don Oscar Guadalupe Elizalde Valencia también se lo quiero apreciar. Y por aquí hay otro más rápidamente para dar paso al programa. Y por supuesto, como siempre, también desde Raleigh, Carolina del Norte, la familia de Emma, Jackson, Toby y Neftalí Garza. Se los agradezco infinitamente. Bueno, vamos al tema porque si no, no me va a dar tiempo. Preparé una pequeña lista de lo mejor, a mi juicio, muy subjetivo, desde mi punto de vista muy particular, lo mejor que leí yo este año de 2019. Primer punto, todos los libros que voy a mencionar fueron editados precisamente en 2019, es decir, puras novedades. Esta vez no traigo libros más antiguos, sino que entiendo que en las librerías, que cada vez hay menos, pero en muchos otros lugares, como en las tiendas de autoservicio o en los tecolotitos, que al parecer es el mejor expendio de libros de este país, a veces los libros antiguos ya no aparecen y están sobre todo los libros más recientes. Así que esta vez me acoté a varios títulos editados, todos ellos en 2019. También, justamente por la anchura del territorio nacional y por los amigos que nos están escuchando aún en el extranjero, varios de ellos, muchos, la gran mayoría, tienen versión electrónica. Hoy
es importante tenerla ya también en cuenta, no porque vayan a sustituir a los libros en papel, la letra impresa nunca acabará, ya sea en formato de pantalla, en formato impreso, pero siempre habrá letra impresa, pero muchas veces es muy cómodo en un avión o de viaje, pues tener un libro de manera electrónica, ya sea en el teléfono, en la tableta o en cualquier otro dispositivo, estos muy modernos. Así que mencionaré también en el caso de los que tengan esta versión electrónica. Repito que la lista es muy subjetiva, es lo que a mí más me gustó. Es más, voy a comenzar por los 4 libros, cuatro, que a mí más me emocionaron, me gustaron, que me provocaron eso que decía José Vasconcelos, de que hay libros que se leen sentadito, uno tranquilo, pero hay libros que se leen de pie, porque el espíritu se sobrecoge, la emoción lo invade a uno y las ganas de que el libro avance, pero no termine al mismo tiempo, hacen que uno, de un impulso, se ponga de pie y se ponga a leer justamente en esa posición, paraditos, con el libro en las manos. 4 fueron los que me atrajeron muchísimo y no los voy a decir en orden de importancia, los voy a decir en el orden en que los pude leer en este año, estos 4. Traigo otros más que ahorita platicaré, todos ellos los leí este año y creo que son los mejores que a mí, desde mi punto de vista, me parecen ser así. Primer libro importantísimo, Morelos, Revelaciones y Enigma, escrito por este gran, pero gran historiador mexicano, don Carlos Errejón Peredo, en una edición que fue publicada por el Colegio de Michoacán, en coedición con la editorial Debate, el Colmich y Debate. Es un libro voluminoso, 700 páginas, sí hay versión electrónica, y créanme, vale mucho la pena este libro, Morelos, Revelaciones y Enigmas, de Carlos Errejón. No hay nadie que sepa más de Morelos que Carlos Errejón. Yo soy testigo porque tengo el honor de conocerlo desde hace muchísimo tiempo, cómo ha dedicado años tras años tras años a indagar, a investigar, a penetrar, a comprender, a entender la figura del siervo de la nación. Desde hace casi 40 que publicó sus primeros volúmenes sobre este personaje. Él es el que da a conocer por primera vez en este país el proceso completo que se siguió contra Morelos o los documentos de su vida preinsurgente. Bueno, todo este saber acumulado de muchísimas décadas, finalmente Carlos Errejón ha logrado plasmarlo en un libro espléndido que se los recomiendo sin lugar a dudas. Repito, el título se llama Morelos, Revelaciones y Enigma, lo publica el Colegio de Michoacán en coedición con la editorial Debate, tiene 700 páginas, sí hay versión electrónica, es posible también adquirirlo vía internet, para la tableta o para el teléfono, y lo escribió, repito, el gran historiador y biógrafo tanto de Hidalgo antes como ahora de Morelos, Carlos Errejón Peredo. Fue quizá de los primeros libros que leí este año 2019. Enseguida, en tiempo, no en lugar, yo creo que los 4 que les voy a mencionar tienen en mi ánimo un empate cuádruple, porque los 4 me hicieron temblar de emoción. Este Morelos indudablemente, pero después uno que ustedes seguramente ya conocen y que circula ahorita y está de moda, pero que es fabuloso, El vendedor del silencio, de Enrique Serna, que publica Editorial Alfaguara. Tiene 420 páginas y por supuesto también tiene, sí hay, versión electrónica. El vendedor del silencio es una novela histórica escrita por Enrique Serna, que es un estupendo, maravilloso, quizás de los mejores literatos contemporáneos de México. Recuerdan ustedes que además tiene por ahí otro muy bueno que se llama El seductor de la patria, que es una biografía novelada de Santana. Bueno, en este del vendedor del silencio es un retrato que a los que tienen mi edad, 60 para arriba, nos cae como anillo al dedo, porque es recordar, revivir la Ciudad de México en los años 60, 70, cuando nuestra infancia, y así lo sentí yo, y con un personaje, Jorge de Negri, un periodista vendido, corrupto, asqueroso, golpeador de su esposa, que hundía con sus comentarios a algún personaje o le elevaba a algún otro, un hombre asqueroso, pero en una novela maravillosamente bien escrita, que vale mucho la pena porque recrea el México de los 60, 50, 70, un México que no ha desaparecido del todo y que de alguna manera Enrique Serna sabe hacer, recrear para nosotros. El vendedor del silencio de Enrique Serna, repito, sí hay edición electrónica. En tercer lugar,
por tiempo, no en espacio, repito, los 4 tienen para mí empate. Es un libro que ya comenté un poco de manera amplia en los meses pasados cuando hablábamos de Felipe Ángeles, pero es un libro que me emocionó y me sobresaltó y me gustó tanto que no dudo en recomendarlo otra vez como lo había yo anticipado. Se llama Felipe Ángeles, el estratega, escrito por Adolfo Gili, que es un expertazo en materia de la Revolución Mexicana. Felipe Ángeles, el estratega de Adolfo Gili, lo publica Editorial Era. Tiene 800 páginas, es un volumen muy macizo, pero es altísimamente recomendable. Yo descubrí a Ángeles en realidad con este gran libro. Sabíamos, por supuesto, algo de él, pero con este libro, bueno, lo que pude entender, comprender, meterme en la personalidad de Felipe Ángeles sobrepasó todas mis expectativas. Lamentablemente, este libro no tiene edición electrónica. Creo que Editorial Era no lo acostumbra. Creo que debería hacerlo en realidad. Pero es, repito, muy recomendable. Felipe Ángeles, el estratega de Adolfo Gili, Editorial Era. Llevamos 3, El Morelos, El Vendedor del Silencio, Felipe Ángeles. Repito, los 3 de primerísima calidad. Los 3 además de gran formato, de grueso volumen, muchas páginas, como el cuarto, el último que apenas terminé de leer hace unos días. Pero esto hablo enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde, que se está yendo como agua. Tengo que acelerar el paso, pero no quiero dejar de agradecerle, por ejemplo, a don Atenodoro Ruiz Rosas, muy amable por su mensaje. Doña Leandra Judith Flores Macleán desde Mérida, Yucatán, muchísimas gracias. Iván García, el libro que usted me está sugiriendo lo recomendé hace un año, así que no puedo volverlo a recomendar esta vez, de Porfirio Díaz, el de La Ambición, de Carlos Tello, que ya lo platicamos hace un año exactamente de él. También agradezco mucho a don Raúl Tamayo, allá, ahora anda, se fue a pasear a Las Vegas, me dice don Raúl Tamayo, gracias por escucharnos, se lo aprecio enormemente. También le quiero agradecer a Laura Gina Huerta Muñiz, que siempre nos escucha, muchas gracias. Don Pedro Rodríguez León, desde Pachuca, Hidalgo, con toda la familia, muchas gracias, lo aprecio enorme. Santiago Rosas Pérez me decía feliz Navidad. Pues igualmente para ustedes, este es el programa justamente para poder dotarnos de regalos de Navidad para nosotros mismos, para regalar y para pedir, por supuesto, ya sea que ustedes le crean o le pidan al Niño Dios, que se vale, a Santa Claus, que también se vale, o a los Reyes. Se vale ser tricultural y se vale pedirles a todos. Y si podemos pedir libros, repito, pedir libros es una muestra de inteligencia. Regalarlos es una muestra de distinción. Así que se complementan ambas. Don Enrique Deita, que desde ayer me escribió, muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don Alfonso Julián Orozco Arce, que si ya vi la teleserie de Hernán, no, la verdad no. Mire, yo veo muy poca tele, se lo había comentado. Y bueno, ya compré y leí el librito en el que supuestamente está basado y pues francamente prefiero ya no verla. Así ni se me antojó nada más con leer eso. Ya con eso le puedo decir absolutamente todo. Continúo rápidamente. Ya hablamos de tres libros. El Morelos de Carlos Abrejón, El Vendedor de Silencio de Enrique Serna, Felipe Ángeles el Estratega. Ay, por cierto, se me olvidó recomendarles que tuvieran un lápiz a la mano, pero si no lo han hecho, más tarde voy a colocar en mi Face la listita de los libros completitos, de los 16 que he considerado los mejores de este año, que se publicaron este año y que los leí, que me parecieron muy buenos, francamente. El cuarto libro de los mejores que a mí me parecieron este año, no en riguroso orden de prioridad, sino los 4 empatados, lo acabo de terminar apenas, Churchill, la biografía, escrito por Andrew Roberts, de Editorial Crítica. Sí hay versión electrónica. Es un macizo volumen de 1500 páginas, Churchill, la biografía. ¡Buenísimo! Es un libro que no se puede dejar de leer. Se le cae a uno de las manos, simplemente ya de la emoción de que pasan horas y horas, está uno pegado a la lectura y hay que ir a cenar o hay que ir a dormir, pero sin embargo el libro sigue presente y no quiere uno dejarlo, y aunque se caiga de las manos, ahí está. Fíjense, en este caso, quiero llamar la atención en un asunto totalmente mercantil. La edición impresa cuesta su dinerito, 800 y pico de pesos. La versión electrónica, menos de 300. La diferencia, sí, son 500 pesitos, Es algo que me llamó notablemente la atención. No sucede con los demás. La diferencia es mínima o en un porcentaje más o menos, pues, entendible entre el impreso y el electrónico. Pero en este caso,
Yo compré la versión impresa, bueno, no la compré, me la regaló mi hija mayor, pero la versión electrónica es infinitamente más barato. Algo hay que entender y empezar a comprender el mercado de los libros digitales, ¿eh? El contenido es el mismo, pero, repito, lo que más importa es el libro. Es buenísimo, no se lo pueden perder. Está lleno de frases del propio Churchill que parecen estar diseñadas y dedicadas a la realidad mexicana. No las voy a repetir para no andar ahorita perdiendo el tiempo en eso, pero tiene algunas lecciones muy interesantes, ¿eh? Churchill, la biografía de Andrew Roberts, de Editorial Crítica, un espléndido libro. Déjenme cambiarme de tema y de carril. Les voy a comentar 4 libros seguiditos que tienen que ver con el gran acontecimiento de efeméride histórica que conmemoramos en 2019. Para algunos dirán que el acontecimiento fue Zapata. Yo creo que no, y menos con los escándalos en que el pobre don Emiliano lo han metido sin él deberla ni temerla, porque recuerden que él no lo era, así como estaba en el cartelito. El que lo era, el que sí era homosexual, para decirlo con toda claridad, era el abusivo, intolerante, violento, dueño de las haciendas donde trabajaba Emiliano Zapata y que al mismo tiempo era el yerno de don Porfirio. Me refiero a Ignacio de la Torre y Mier, el protagonista de aquella escena de los 41 que todos conocemos y quien finalmente va a morir en Nueva York en una mesa de operaciones donde estaban tratando con un bisturí de repararle la zona afectada, ya se imaginan ustedes cuál, porque fue víctima de una violación tumultaria por parte de los zapatistas que quisieron vengarse todos los agravios que por años el infeliz les había causado. Así que lo dejaron, ya se imaginan cómo. Tuvieron que llevarlo de emergencia a Estados Unidos y va a fallecer en la sala de operaciones. Este sí era, pero don Emiliano no. Si acaso sería víctima de este fulano. Pero bueno, por eso Zapata no voy a mencionar ningún libro hoy. Tampoco de Ángeles, ya platicamos bastante de él. El acontecimiento sin duda alguna importantísimo de este año son los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a lo que será después territorio mexicano. Un acontecimiento sin lugar a dudas fundamental. Ya ven, todavía hasta queremos que nos pidan perdón los españoles por lo que pasó hace medio milenio y por lo tanto hay 4 libros fundamentales. Miren, primero, uno muy sencillo, bueno, no es la gran cosa, pero es un buen arranque si ustedes quieren conocer la vida de Hernán Cortés, que apareció este año. Es Vida de Hernán Cortés, de Christian Duverger, de Editorial Taurus, tiene 500 paginotas, sí hay versión electrónica. Es un buen libro, repito, simplemente para acercarse a la figura de Cortés. A partir de ahí, si ustedes lo leen, seguramente se les va a despertar el apetito y ya querrán conocer el libro magnífico de José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica, el maravilloso de Salvador de Madariaga o el más recomendable de Hugh Thomas sobre la conquista. Pero La vida de Hernán Cortés, es bueno, hay que decirlo, es sencillo, bueno, 500 páginas de Christian Duverger, se los recomiendo. Uno excelso, me pareció maravilloso, se llama Cuando Moctezuma conoció a Cortés. Así como lo escuchan, Cuando Moctezuma conoció a Cortés, de Matthew, M-A-T-H-E-W, Restal, R-E-S-T-A-L-L. Matthew Restal es un historiador, parece que es norteamericano, lo publica Editorial Taurus, tiene 572 páginas, sí hay también versión electrónica y es maravilloso. Un libro que cuesta trabajo un poquito encuadrarlo y entender el proceso y el mecanismo interno, pero este hombre investigó y da a conocer una serie de documentos y testimonios que hasta el momento no habían aparecido y logra encontrar una narrativa en la cual fusiona los viejos textos ya conocidos con estas cosas muy modernas y verdaderamente sorprendente las visiones tanto de españoles como de indígenas para poder embonar y construir una historia muy documentada, distinta a la que conocemos. No les digo el argumento de fondo, les va a sorprender gratamente porque es verdaderamente una investigación, creo yo, la más profunda que se hizo, digamos así, que se dio a conocer en este año sobre este importante tema de los 500 de la llegada de Cortés. Repito el título, Cuando Moctezuma conoció a Cortés, de Matthew Restal, Editorial Taurus, 572 páginas, está grueso, sí hay versión electrónica y es absolutamente muy
pero muy recomendable, ¿eh? Otro más que tiene un carácter también histórico, porque es finalmente un libro de historia, pero es novela, una novela histórica que me pareció bastante buena. Se llama La conquista de México Tenochtitlan, versión de los mexica. Repito el título, La conquista de México Tenochtitlan, versión de los mexica. De una persona que yo no conocía, pero quedé profundamente admirado de cómo logró construir su novela, que se llama Sofía Guadarrama Collado, es la autora, Sofía Guadarrama Collado. Lo publica Editorial B, así B grande, B de burro. Tiene 750 páginas, es una gran novela. Tiene además en ellas una nutridísima bibliografía de apoyo que la autora utilizó para construir su trama. Sí hay versión electrónica. Lo publica Editorial B, que también es una editorial, un sello propio de este gran conglomerado editorial que es Penguin Random House, que a su vez también tiene Editorial Taurus. Entiendo que no lo publica con Taurus porque Taurus es puro libro científico y Editorial B permite novelas históricas. Así que La conquista de México Tenochtitlan, versión de los mexica en una forma novelada de Sofía Guadarrama Collado. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Es una especie de continuación de estas sagas que durante mucho tiempo, como la propia Salvador de Madariaga de Corazón de Piedra Verde, que los de mi época se acordarán, esta otra azteca de Yari Jenkins, es decir, hay una beta muy grande de novelística con tema indígena prehispánico mexicano, y este libro creo que es una digna continuación de todos ellos, y repito, vale la pena. Pero sin duda el mejor libro de estos 4 sobre los 500 años es el que escribió Federico Navarrete, un gran antropólogo e historiador mexicano. El título, entre interrogaciones, se llama ¿Quién conquistó México? Y es un ensayo de filosofía de la historia, este libro de ¿Quién conquistó México? Filosofía de la historia pura, de interpretación de la historia, de Editorial Debate, que en 180 paginitas, y si hay versión electrónica, desarrolla y construye la hipótesis que yo he sostenido siempre y que me encantó leerla. ¿Quién conquistó México? No fueron los españoles, fueron los propios indígenas de las otras naciones enemigas a los aztecas los que los vencieron, claro, con la ayuda y dirección española, pero no por la presencia española en sí, sino por la cantidad enorme de indígenas de otras naciones y por los agravios y odios que sentían por los aztecas que los habían ofendido tanto. Pero bueno, de esto, amigas y amigos, vamos a continuar hablando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque esta tarde de este programa. Lo estoy haciendo muy rápido porque quiero agotar mis 16 recomendaciones que espero si me dé el tiempo. Por eso ustedes también perdonarán que no me detengan mucho sus mensajes. Simplemente dejo de comentar alguna cosa. O René Moino me pide saludar a su señora madre, doña Otilia Maciel, y a su hermano Mao, que están escuchando. Así que saludados están. Don Poncho Carrasco me hace 2 preguntas bien interesantes, rápidamente las respondo. Duverger dice que Bernal Díaz y Hernán Cortés son la misma persona. ¿Qué opino? Opino que se equivocó ahí Duverger, por eso dije que es un libro pues pasable, aguanta para tener la iniciación a Hernán Cortés, pero hay que continuar después, porque Duverger desconoce, y como él mismo dice, afirma que Cortés era letrado y Bernal Díaz no era letrado. Bueno, ser letrado en ese tiempo no significa que sepa leer y escribir, es algo que a Duverger como que le falla un poquitín. Ser letrado significa ser abogado, cosa que Cortés sí había estudiado para eso y Bernal Díaz no, así que ahí sí le falló. Y Restal opina de que Moctezuma pretendía capturar a Cortés para llevarlo a su zoológico. Es una de las versiones de él y me parece sumamente interesante porque finalmente Moctezuma coleccionaba especímenes raros. ¿Y qué más raro que Hernán Cortés? O sea, no lo dudaría, Es la opinión de Restal, pero me parece bastante sensata. También Marco Federico, muchas gracias. Desde Santa Marta Catita nos está saludando. Muchas gracias. Don Guillermo Martínez también nos está saludando, también muy amable, se lo aprecio enormemente. Y bueno, vamos adelante. Miren, ya hablamos de los 4 que a mí me parecieron los mejores del año. Y lo repito con todo gusto por si están ustedes anotando. Pero de todas maneras, como decía yo hace un rato, está por supuesto la repetición de este programa, que lo coloco en mi canal de YouTube. Lo pueden ver también en Facebook. También la propia repetición que Radio Fórmula programa para las noches en la madrugada. Y además también publicaré en mi Face la listita, por lo menos gráfica,
de los 16 libros que estoy recomendando. Repito, desde muy particular punto de vista, muy subjetivo, mi leal saber y entender, lo mejorcito que leí en este año de 2019. No fueron todos, por supuesto, pero estos son los libros, digamos, novedad del año y que ustedes pueden encontrar fácilmente en cualquier librería o bien de manera digital, porque casi todos tienen esta versión. Ya hablé del Morelos de Carlos Errejón Peredo, que es extraordinario. El vendedor del silencio de Enrique Serna, que repito, una maravilla de libro. Felipe Ángeles, el estratega, que me pareció espléndido. Bueno, quizás no, mi emoción es grande por ese libro. Y también por Churchill, la biografía de Andrew Roberts, que es francamente inmejorable. También recomendé ya 4 acerca del tema de la conquista. El propio de Duverger, que comentamos hace un momento, de la vida de Hernán Cortés. El de Cuando Moctezuma conoció a Cortés, de Matthew Restal. La conquista de México Tenochtitlan, la visión de los mexicas desde un punto de vista novelado, de Sofía Guadarrama Collado, bastante bueno. Y este último que comentaba yo, que repito, ¿Quién conquistó México?, de Federico Navarrete, editorial Debate, 180 paginitas, pero de una profundidad verdaderamente portentosa. Es algo muy notable y pues hay edición electrónica, se los recomiendo. Déjenme cambiarme de capítulo para tocar un tema distinto. Libros de mujeres en la historia. También no hay que olvidar que también las mujeres son personajes activos de la historia de México. Les traje 2 que me parecieron muy buenos. Uno de ellos es francamente delicioso de leer y se puede contrastar con otro anterior de otro autor que ahorita les comento. El libro se llama La conspiradora, la historia desconocida de la Güera Rodríguez, escrito por Guillermo Barba, de Editorial Planeta, 500 paginitas exactamente. Sí hay versión electrónica. Vale la pena, y vale la pena si ustedes pueden hacer el ejercicio que hicimos en mi casa de leer este libro de La conspiradora, la historia desconocida de la Güera Rodríguez, y leer enseguida la versión de hace 70 años, la que escribió don Artemio de Valle Arizpe sobre la Güera Rodríguez. Es un ejercicio pero muy interesante, lograr contrastar 2 visiones de la misma persona a través de 2 autores distintos, del gran don Artemio y de Guillermo Barba, que lo hace muy bien. Se los recomiendo. Esta mujer, recuerden ustedes todas las andanzas que tuvo y que hemos platicado con lujo de detalle aquí en este programa, desde que tuvo que veres y amoríos con 2 libertadores. Por eso tiene el récord de la mujer quizás más interesante de la historia de México, porque tuvo que ver con el joven Simón Bolívar y tuvo que ver con Agustín de Iturbide. Pero eso mejor se los dejo para que lo lean en este libro que se llama La conspiradora, la historia desconocida de la Güera Rodríguez, de Guillermo Barba, editorial Planeta. Repito, 500 páginas, y sí hay versión electrónica de este libro. Otro también, menos bueno, pero interesante, pero vale la pena porque rescata a muchas mujeres desconocidas. Se llama el título lleva Adictas a la Independencia, la historia perdida de las mujeres que le dieron la libertad a México. Es un libro que escribió Celia del Palacio. No es un gran libro, pero vale la pena, porque de alguna manera continúa la línea que en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México publicamos en 2010 un libro con esta misma tónica de estudiar y dar a conocer a las mujeres que pelearon por la independencia de México. Y es este libro de Celia del Palacio es bueno, Ahí ustedes pueden enterarse de las andanzas de doña Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín. Pueden también, por supuesto, conocer las andanzas también de doña Gertrudis Bocanegra, allá en Pátzcuaro, o las de Antonia Nava, acá por Tixla. En fin, varias historias muy interesantes. Además, por supuesto, las muy conocidísimas de doña Josefa Ortiz, de Leona Vicario, la propia Güera Rodríguez. Pero bueno, es un repertorio de mujeres que han peleado por la independencia. Celia del Palacio lo escribió, Adictas a la Independencia se llama el libro, es de Editorial Planeta, tiene 222 páginas y sí, también hay edición electrónica. Así que aquí tenemos 2 libros que hablan sobre mujeres, curiosamente los 2 enfocados a la época de la independencia. El de Guillermo Barba, La conspiradora, la historia de la Güera, y el de Celia del Palacio, Adictas a la Independencia, ambos muy recomendables, La verdad sí.
hay que decirlo, son buenos, quizás en diverso grado, pero son buenos. Me cambio de carril y ahora quiero un par de libros, decirles un par de libros españoles del mismo autor, pero a mí en lo personal es un autor que me apasiona, que me gusta muchísimo, que lo leo con mucho entusiasmo, que he casi leído casi todas sus obras, algunas cosas desconocidas que he logrado pepenarme por ahí en algunos lugares. Me refiero a don Arturo Pérez Reverte, el gran escritor, literato, académico de la lengua y novelista e historiador español, que estoy seguro más temprano que tarde va a merecer un premio Nobel, ¿eh? Yo estoy segurísimo de él. He leído cosas magníficas, como su novela de Trafalgar, como su novela acerca del puerto de Cádiz en la época de la Constitución, como su novela maravilloso Un día de gloria, que es fabulosa, sobre el 2 de mayo en Madrid de 1808. Y ahora presento este año dos libros que a mí se me hacen espléndidos. Primero de ellos se llama Una historia de España, escrito por Arturo Pérez Reverte, de Editorial Alfaguara. Son 250 paginitas nada más. También hay versión electrónica, lo pueden ustedes conseguir por esa vía. Y déjenme decirles que es un libro magnífico, en pequeños episodios, 99 episodios, con lenguaje contemporáneo, pero un castellano tan pulcro, pero al día de hoy, con los modismos y modalidades que hoy tienen los españoles, es entendible, delicioso, digerible, emocionante y además duro, un crítico duro de la propia historia de su patria, un libro en el cual pues aprendemos que la conquista para ellos no fue lo que pensábamos desde acá, ¿eh? Es otro concepto que vale la pena que ustedes averigüen e investiguen en este libro de Arturo Pérez Reverte, que es maravilloso. Miren, tenemos tanta relación con España. No sé si porque sea la madre patria o no. No sé si porque recibimos a los refugiados o no, cosa que también platicamos este año, ustedes se acordarán. No sé si porque nos tienen que pedir perdón o no, pero a España hay que conocerla. Y para conocerla hay que saber su historia, su pasado. Y esta es una muy buena manera, este libro de Arturo Pérez Reverte, Una historia de España, de conocer el pasado y el presente español. Se los recomiendo. Y el propio Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, este año también presentó un libro fabuloso de literatura histórica. Se llama Sidi, con S, Sidi, un relato de frontera, que es una recreación personal de él, novelizada de él, con una maestría, con un lenguaje riquísimo, un castellano tan pulcro, de la vieja leyenda española ibérica de el Cid Campeador. La vida de Ruy Díaz de Vivar, de Rodrigo Díaz de Vivar, que los de mi generación sí sabemos quién es porque nos tocó leer y aprender en las clases de literatura hispanoamericana, las andanzas del Cid Campeador, que hasta película tiene una muy buena con Charlton Heston y Sofía Loren, que vale la pena verla. Este hombre que fue pues una especie de ícono de la reconquista española cuando se peleaba contra los moros que habían invadido la península, y que ustedes recuerdan, su mayor anécdota es no solamente su espada llamada la Tizona, sino además también que la última batalla la ganó ya muerto, porque subieron su cadáver perfectamente erguido, enderezadito, a un caballo, y salió al frente de sus tropas y los moros huyeron despavoridos. El nuevo relato del Cid, actualizado, modernizado, con la inteligencia, con la magia, con el lenguaje de Arturo Pérez Reverte, lo pueden ustedes encontrar en este libro que se llama Sidi, un relato de frontera, que publica también Editorial Alfaguara, que tiene 370 páginas. Sí hay edición electrónica, y sí, confieso, tengo una predilección enorme por los textos y los libros que escribe Arturo Pérez Reverte, y por eso esta tarde, como él publicó 2 este año y están aquí en México y se pueden disponer de ellos, no dudo en recomendarlos. Uno por conocer España y otro por tocar un tema de la literatura tradicional enormemente bella del propio idioma castellano, que es el que hablamos todos nosotros. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de esta tarde que voló el tiempo. Quiero agradecerles a todos ustedes sus mensajes, que hay varios todavía, rápidamente los leeré. Y, por ejemplo, le agradezco mucho a don Federico Flores, que dice que le regalaron recientemente los libros de
don Enrique Semos, sobre la conquista, que si ya los leí, no, ni, bueno, ya los había visto en librería, no los he comprado. Qué bueno que ustedes se los regalaron, eso es bueno, que le regalen libros a uno es lo mejor que le puede uno pasar. Bueno, eso pienso yo. Por supuesto, muchas personas preferirían otra cosa, pero yo sí quiero libros, pero no los he visto, los vi ya, repito, en librería nada más, no los he leído, pero bueno, los leeré. Ya el título, recuerdo que me pareció un poquito tendencioso, pero no importa, los voy a leer con todo gusto porque don Enrique es un gran historiador. También le agradezco a Marco Federico, ya le había comentado, de Santa Marta Cartita, a tener ritmo, me volvió a escribir, que no le contesto, bueno, es que normalmente no contesto, sino simplemente paso los saludos al aire, ya con eso creo, porque no me daría tiempo. También le agradezco mucho a don Ignacio Barrera, me dice que leyó CD, que le pareció muy emocionante, pero muy corta. Bueno, sí, es emocionante y corta, uno quisiera que duraran más tiempo los libros, pero bueno, en fin, esas son ya opiniones muy personales, a mí sí me gustó francamente. Lo que pasa es que el tamaño de un libro depende de lo que debe tratar. Y creo que Cidi agota muy bien el contenido del viejo cantar del poema del Mio Cid. Creo que hasta llega, no podía extenderse más porque el propio Pérez Reverte, como lo ha confesado, se partió del libro original del poema del Mio Cid, que es anónimo, tal y como lo hizo en su momento, por ejemplo, en otro idioma, en otro clásico, el famosísimo autor norteamericano que fue premio Nobel John Steinbeck, que también trabajó un libro que se llama Los Hechos del Rey Arturo, basados en la narración original medieval. Es decir, no pueden uno extenderse más allá de lo que el propio texto original le marca a uno para poder recrear el propio libro. Ustedes saben seguramente, don Ignacio Barreras, que ustedes ya veo que le gusta mucho Pérez Reverte, que el propio don Arturo Pérez Reverte es el que hace la edición especial actualizada al lenguaje contemporáneo para los lectores de hoy del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Es decir, es un gran historiador, indudablemente. Es algo verdaderamente notable para mí y yo lo admiro profundamente. También debo decirles que, pues sí, aquí me escribe Ana Sánchez que hay otros libros espléndidos de Pérez Reverte, como La piel del tambor. No, tiene muchísimos. Es para mí uno de los autores favoritos en este tiempo. Pero bueno, déjenme pasar rápidamente a mi último segmento de 4 libros más, que es una de varios temas, que son de cosas muy distintas, todos tienen que ver con la historia de México, pero que se los recuerdo rápidamente. Miren, hay uno que me pareció sobresaliente, que apareció este año, de un tema absolutamente desconocido, que es acerca de la esclavitud indígena. Los esclavos que hubo en México. No solamente hubo esclavos en Estados Unidos, cosa que ya sabíamos, sino también en México, en todo el imperio español, hubo esclavos. Y un gran historiador, un joven historiador muy brillante, escribió este libro que se llama La otra esclavitud, historia oculta del esclavismo indígena, y lo escribió Andrés Reséndez. Andrés Reséndez es un historiador muy brillante. Hace muchos años que no lo veo, pero hicimos ya contacto ahora a partir de que publicó su libro aquí en México. Pero antes tuvimos una gran e intensa, muy cercana amistad. Juntos fuimos a ver, por ejemplo, lugares verdaderamente insospechados, como el lugar de Huitzilac, donde matan a Serrano, donde los ejecutan a todos sus amigos el día 4 de octubre allá de 1927. Bueno, fuimos juntos Andrés y yo, un tipo a quien quiero yo muchísimo, y escribió este libro que me parece fabuloso. La otra esclavitud, historia oculta del esclavismo indígena, de Andrés Reséndez. Lo publica editorial Grano de Sal, tiene 420 páginas, sí tiene versión electrónica, sí la tiene. Otro más de la misma editorial, miren, Grano de Sal, que es una editorial muy nueva en realidad, también con versión electrónica, se llama La Marcha Fúnebre, una historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, escrita por Peter Guardino. Es un libro extraordinario, también publicado este 2019, igual que el de Andrés, por ambas, la misma editorial, Grano de Sal. Este libro de Peter Guardino tiene 534 páginas. También tiene, si hay edición electrónica, vale muchísimo la pena. Y es un libro que reconstruye la guerra del 47-48 con Estados Unidos desde un punto de vista de una documentación muy novedosa. Los testimonios de la gente
qué pensaban las personas comunes y corrientes sobre la guerra y por supuesto combinado con los documentos oficiales militares y da como resultado una historia más que militar de la contienda, una historia social del enfrentamiento entre Estados Unidos y México. Repito el título, La marcha fúnebre, una historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, de Peter Guardino, editorial Grano de Sal, 534 páginas, sí tiene versión electrónica, pero como todos los demás, en un ratito más en mi Facebook voy a colocar una lista gráfica con las 16 portadas de los 16 libros que me parecieron los mejores, pero también ustedes pueden, si les interesa, recrear el propio programa, ya sea en mi canal de YouTube en unas 2-3 horitas más, o más tarde en la noche en la repetición que aquí realiza Radio Fórmula siempre. Me faltan dos. Uno, prodigioso, hermoso. Ya tenía una edición previa que yo no conocía de hace varios años, pero este año lo reeditaron por razones obvias, porque 2019 también fue el centenario del fallecimiento del grandísimo poeta mexicano Amado Nervo. Y Ediciones Proceso, la misma que edita la revista Proceso, sacó una serie de libritos, varios, algunos bastante, pues mejor les los recomiendo, pero hay uno excelso. Se llama este libro Yo te bendigo vida, así como el poema de Nervo, Yo te bendigo vida, Amado Nervo, crónica de una vida, y lo escribió nada más ni nada menos, y esta es una reedición que yo no la había leído sino hasta ahora, el grandísimo escritor mexicano ya fallecido, Carlos Monsiváis. Se los recomiendo, bellísimo el libro, Yo te bendigo vida, Amado Nervo, crónica de su vida, de Carlos Monsiváis, publicado por Ediciones Procesos. Es un librito, 190 páginas nada más. Lamentabilísimamente no hay versión electrónica, pero créanme que el libro es una maravilla de estas cosas que verdaderamente estrujan el corazón, entrañables, porque la vida de este hombre, Amado Nervo, es verdaderamente interesante, azarosa, romántica, trágica a la vez, pero con un intelecto verdaderamente privilegiado, y se fue a morir el pobre justamente hace un siglo, y lamentablemente no sé por qué no se me ocurrió, bueno, no nos dio tiempo, si lo llegué a pensar, hablar de él a lo largo del programa, porque valía tanto la pena hablar de Amado Nervo, para particularmente hasta de su muerte, que fue a morir en Montevideo, en el Uruguay, siendo embajador de México, y lo que significó para la unidad iberoamericana el fallecimiento de este gran poeta, porque sus restos mortales los traen, como bien cuenta Carlos Monsiváis, en un buque de guerra uruguayo, escoltado por un buque de guerra argentino y finalmente por un buque de guerra cubano, llegan a México, que es así como traen los restos de este poema, de este poeta iberoamericano completo que es Amado Nervo, y les recomiendo, repito, Yo te bendigo vida, Amado Nervo, crónica de su vida, de Carlos Monsiváis. De veras, un gran libro de Ediciones Proceso, que lamentablemente, repito, no hay edición digital. Por último, el último libro de hoy se llama Elegía Criolla. Elegía Criolla. Una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas. Elegía Criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas. Lo escribió un escritor español que está vecindado en México ya desde hace muchos años, Tomás Pérez Viejo. Lo publica Editorial Crítica, tiene 250 páginas, tristemente no hay edición electrónica, pero es un super libro, es también filosofía de la historia y llega a demostrarnos, y podemos reflexionar a partir de ese momento, de que las guerras de independencia en nuestros países, más que separarnos de España, las guerras en sí mismas, lo que sucede como conflicto bélico en México, en el Perú, en Chile, en Argentina, son guerras civiles. Teoría que yo ya tenía también hace algunos añitos y que es totalmente cierta, porque si ustedes se fijan en los contingentes de los ejércitos españoles, están formados en un 90% por tropas y oficiales mexicanos en el caso de la Nueva España, y solamente cuando mucho un 10% son españoles, y estos mexicanos combaten contra otros mexicanos que son los insurgentes. Es una guerra civil
Y Tomás Pérez Viejo hace toda una recreación que permite entender y reflexionar sobre este concepto de las guerras civiles entendidas como las guerras de independencia. Estos son los 16 libros que a mi juicio fueron los mejores que leí este año, de los editados precisamente en 2019. Yo les quiero, en primer lugar, agradecer su presencia en este programa, su atención, desearles a todos y a cada uno, con sus familias, con sus seres queridos, la mejor de las Nochebuenas, una espléndida Navidad, porque esto continúa, ¿eh? La semana que entra tenemos programa especial de Año Nuevo, ya se va a acercar el Año Nuevo, y pues tengo, si Dios lo permite, grandes planes también con ustedes, y gracias a ustedes, para el 2020, como aquí ya alguien me lo dijo, que seguimos en el 2020, claro que seguimos con el favor de Dios, y repito, tengan ustedes una feliz Navidad, con toda su familia, con seres queridos, y primero Dios, aquí dentro de 8 días, nos escuchamos. Pásenla muy, pero muy bien.